porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Yandiyara Añe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Yandiyara Añe, estamos iniciando de nuevo otro de nuestros programas en donde estudiamos así en forma sistemática la palabra de Dios. Nosotros estamos estudiando Génesis 24, el matrimonio de Isaac y Rebeca. Hemos iniciado esta reflexión. Decíamos que es un texto ya un poco antiguo en el sentido de que tiene algunas connotaciones diferentes de todo lo que fuimos escuchando y de lo que fuimos también hablando durante este tiempo de nuestro estudio bíblico. Es importante tener en cuenta que la palabra de Dios siempre surge dentro de un contexto histórico. Y cuando hablamos de un contexto histórico, estamos refiriéndonos principalmente a ese aspecto cultural, antropológico que está viviendo el hombre, que está viviendo el pueblo. Y desde ahí hace su lectura dentro de una tradición, dentro de ese grupo humano. No es que la Biblia está cayendo del cielo como si Dios hubiese escrito allá en el cielo con el dedito y luego le tira al hombre y le dice, bueno, naape, eres conde popes añe, bueno, él es ahí cualquier para la cheja de no, sino que esta es una reflexión de un corazón abierto del hombre a la trascendencia, a Dios. Y Dios entonces que lo va inspirando, Dios que va hablando y Dios que se va manifestando en el hombre, en cada uno de nosotros. Y además tener en cuenta que siempre la palabra de Dios se escribe dentro de la comunidad. Es decir, no es un cuatijaño, alguien que está fuera del contexto, alguien que está fuera de la realidad, como algunas veces lastimosamente quieren presentarnos y quieren darnos a entender. Pero eso es una mentira, directamente una mentira. Así de sencillo hay que llamarlo por su nombre. ¿Por qué? Porque justamente la palabra de Dios, Dios como nos habla, Dios que se encarna, es justamente un Dios que entra en nuestra historia. Y para hablarnos a nosotros dentro de nuestra historia, Dios necesita de nuestra propia historia. Dios habla en los sucesos, en los hechos de todos los días, de una comunidad y de una tradición que después va reflexionando y va entendiendo todo lo que le pasa en su propia historia. Muy bien, y en este sentido es que nosotros encontramos este capítulo 24, decíamos que es un texto ya posterior por muchas de los vocabularios que va utilizando, muchas de las concepciones que también este texto va utilizando. Además, la problemática que nosotros aquí encontramos es una problemática, como decíamos, ya posterior. Y podemos decir posterior incluso al exilio. Ya estamos en la época persa. Por una parte, la misma denominación de Dios. El Dios, como dice el Señor, Dios del cielo y de la tierra. Esto, por ejemplo, nosotros no lo encontramos antes, esta forma de llamarle a Dios. Esto lo encontramos ya posteriormente en la cultura persa. Es decir, que esta es ya una influencia posterior. Y como los persas sabemos que son los que vencen al imperio babilonio, estamos en el 539 a.C. 539 a.C. Y lo que nosotros estamos hablando aquí sería de 1700. Aunque ahora los nuevos estudios bíblicos, arqueológicos incluso, nos ubican a Abraham ya en el 2200 a.C. Normalmente lo que se decía dentro de los estudios anteriores nos hablaban del 1800 a.C. Ahora lo estamos ubicando, según los estudios, como le estaba diciendo recientemente, más o menos en el año 200.
Es decir, si aquí hablamos del hijo de Abraham, hablamos de Isaac, estamos también más o menos en el mismo tiempo, 2200, 2100 antes de Cristo. Es importante tener en consideración estos elementos para que podamos entrar en una buena interpretación religiosa. No nos olvidemos de este detalle. Cuando estamos hablando del mensaje bíblico, estamos hablando dentro de un mensaje religioso. El que está escribiendo, el autor, el redactor final, esta comunidad donde nace la palabra de Dios, está afrontándose con situaciones concretas, en un sentido de su historia, en un sentido antropológico, pero mirando su propia historia, su propio caminar, y proyectándolo hacia un sentido trascendental, entonces comienza a leer esta historia que tiene desde Dios. Y esto es lo que nosotros encontramos entonces en la Biblia, en la palabra de Dios. Muy bien, el otro elemento entonces que encontramos, si uno decía hasta la misma denominación del nombre de Dios, el Señor, Dios del cielo y de la tierra, era una de ellas, también encontramos un problema que se presenta aquí, que dice que por favor, le dice al esclavo, tienes que ir a la casa nuestra, a mi casa, a mi familia, a mi tierra. De ahí tienes que conseguir para traer a la esposa de mi hijo Isaac. Es una forma de decir, no quiero que se contamine con la idolatría que existía en ese momento con los otros pueblos en donde Abraham está viviendo. Pero esto ya es un problema, como le estaba diciendo, posterior. Porque recuerden que cuando ellos van al exilio y comienzan a repensar la propia historia, el pueblo de Israel comienza a decir que si hoy nosotros estamos en el exilio, si hemos tenido esta experiencia del exilio, es porque nosotros nos hemos olvidado de nuestro Dios. Le hemos dejado a nuestro Dios de lado. Y al dejar de lado a Dios, a nuestro Dios, evidentemente que hemos sufrido este castigo. ¿Se acuerdan que la concepción de la teología, justamente de la retribución que nos presenta en un marco general, en ese macro organismo, ¿verdad?, de una estructura enorme, grande, donde entran todos los detalles de la Biblia, nosotros encontramos y decimos, nosotros hemos pecado, decían ellos. El redactor final, sobre todo, va a insistir en esta teología de la retribución. Hemos pecado, por lo tanto, Dios nos ha castigado. Tenemos que arrepentirnos y entonces Dios nos devolverá lo que nosotros hemos perdido. Estas cuatro dimensiones, estos cuatro elementos de la teología de la retribución que están presentes en toda la Biblia. Y aquí entonces podemos encontrar la misma cosa, ¿verdad? Es un Dios que está presente, es un Dios que acompaña a su pueblo, pero es un Dios que llama a la reflexión, a la toma de decisión del pueblo, a la toma de decisión de toda esta reflexión que se hace dentro del cajal, dentro de la comunidad. Y desde ahí entonces se darán los pasos necesarios para volver justamente hasta Dios. Por lo tanto, este segundo elemento, así como el primero era el nombre de Dios, este segundo elemento también es básico porque te está hablando de decir, tienes que traer a una mujer que sea de nuestra religión, a una mujer que sea de nuestra cultura, a una mujer que sea la esposa de mi hijo Isaac, para que no introduzca ningún ídolo. Porque el problema principal, como decíamos recién entonces, dentro de su reflexión teológica, ellos están diciendo que nos hemos encontrado en el exilio, fuimos al exilio porque nosotros no hemos vivido como comunidad rodeados o en torno a nuestro Dios. Nos hemos separado, dejamos que entrasen otros dioses, es la famosa idolatría. Y esa idolatría que nos ha separado como nación, como pueblo, porque cada uno oyapolo oyaposea, cada uno orecola y Dios, cada uno oguatá iñacana y cucarretilla y ya lleva. Entonces, quiere decir que ahora, en esta reflexión, ellos comienzan a darse cuenta y dicen, bueno, nuestra única solución para que volvamos a tener nuestra tierra, para que volvamos a formar nuestro pueblo, va a ser nuestra propia unión como nación. Va a ser el hecho de juntarnos, de trabajar juntos
de que nuestro Dios, el único en este caso será Yahvé, sea el único Dios nuestro. Y en torno a Él vamos a juntarnos, en torno a Él vamos a organizarnos, ¿verdad? Desde aquí entonces comienza toda una organización, no simplemente religiosa, recordemos, sino que es una organización de toda una cultura, de toda una nación, pero con todos estos valores integrales. La presencia religiosa, la presencia de Dios dentro del pueblo es básica esta presencia. No podemos dejarlo de lado. Evidentemente que nos hace recordar y nos hace entender que la presencia de Dios es el elemento nucleador, es el elemento que nos va centralizando también como nación. Y en la medida en que nosotros entendemos eso, después también podemos entender mejor y hacer mejor también nuestra exégesis y luego nuestra hermenéutica para aplicarlo a nuestro tiempo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos
a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Seguimos con más Ñande Yarañe. Estamos reflexionando el libro del Génesis, capítulo 24, sobre el matrimonio de Isaac y Rebeca. Decíamos los dos elementos que algunas veces nos quedan un poco en forma un poco difícil de comprender, ¿verdad? Porque aquí Abraham insiste con el siervo y dice, tienes que ir a buscarle a una mujer de mi pueblo, de mi nación, para que venga y se case con mi hijo Isaac. Decíamos que el problema principal era para no meter otros dioses, porque normalmente si Isaac se casase con alguna de las mujeres que estaban en torno de los otros pueblos, ciertamente estaba permitiendo y estaba dando apertura a la posibilidad de la idolatría, a que las otras familias con quien ahora tendría relación a través del matrimonio, le permitiese entrar la devoción a otros dioses. Bueno, para evitar esto directamente dice no, absolutamente no. Tendrás que ir vos como esclavo y vas a tener que traerle a una mujer de mi propia nación, de mi propia familia. Pero ¿por qué decíamos que es una situación un poco compleja y al mismo tiempo medio contradictoria, ¿verdad? Porque recién ahora, en este capítulo 24, nosotros estamos encontrando este problema, esta problemática de la idolatría. Recién en este momento encontramos este preocuparse, ¿verdad?, de parte de Abraham, diciendo, no, por favor, de mi pueblo mismo, de mi ciudad, a veces familia, el mismo Dios, vamos a entendernos porque estamos en lo mismo. Sin embargo, antes nosotros sabemos que Abraham, sin ningún problema, se unió, por ejemplo, con Agar. Y Agar, sin embargo, es egipcia. Y entonces, ¿cuál sería el problema allí en ese momento? Entonces se dan cuenta que son elementos un poco anacrónicos, ¿verdad? Son reflexiones y son narraciones totalmente independientes que ciertamente después el autor final, cuando se encuentra en su reflexión dentro de la comunidad, nos va presentando en una forma secuencial, ¿verdad? Pero ciertos detalles que uno ya no llega, ¿verdad?, a meter todo como para arreglar la situación, ¿verdad? Porque son narraciones independientes. Entonces, ahora sí, cuando estamos en el capítulo 24, principalmente tenemos que procurar encontrar un mensaje central, un mensaje principal que el autor sagrado nos quiere meter y trayéndolo de su propia historia, de su propia fuente. O inventante algo, sino que existen elementos concretos. Y decíamos que estas narraciones las estamos encontrando ya en el 530 para abajo, pero estamos escribiendo del 2000, del año 2000 antes de Cristo. Pero nosotros, el autor, el que está escribiendo, se encuentra en el año 500. Y si yo me encuentro en el 500 y escribo algo del 2000, quiere decir que estoy a 1500 años atrás de algo que yo estoy escribiendo. Evidentemente que el autor sagrado no escribirá así tal cual como pudo haber sucedido en una forma narrativa histórica. Sería imposible comenzar a escribir de 1500 años atrás. Sabemos que al mismo tiempo, en esos tiempos, no existían los documentos. No teníamos, no sé, la fotografía, la televisión, que podía decirte, pecha ya poja, pecha curioicoja, pea la oñeva, pejicuay, apela la ojaiva, apela documento, apela firmar, escriba no renonde, etc. No, estas cosas no existían.
Es una tradición más bien una tradición oral. Y una tradición oral de una religión, en el aspecto religioso, en el aspecto de ese diálogo de mi historia o de la historia del pueblo que vivió ciertas circunstancias, viviendo esta circunstancia, ahora lo proyecta y lo lee desde Dios. Es una imagen muy importante que tenemos que tener en consideración para después poder hacer nuestra interpretación. Primero entonces entrar en esa exégesis, extraer, mirar, ver, entender cómo se escribe, entender qué texto estamos teniendo delante de nosotros y después desde ahí entonces comenzar a hacer una interpretación válida, buscando el mensaje principal que hoy a nosotros nos tenga que ayudar y nos tenga que hacer caminar para crecer en nuestra fe, ¿verdad? En esa adhesión total con Dios, con el Señor. Bueno, decíamos algunos de los elementos importantes de este capítulo 24, que primero, Abraham ya era un anciano de edad avanzada y el Señor lo había bendecido en todo. El primer elemento que te está dando aquí es lo de la bendición. Recuerden que en el capítulo 12 del mismo Génesis, una de las promesas nos hablaba de la bendición de Dios para con Abraham, que lo va a bendecir y a través de ti serán bendecidas también todas las generaciones. Es uno de los elementos de la promesa. Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Ese lo encontramos en el versículo 12 del capítulo 12, en el 2 del 12. Y aquí entonces ya te está diciendo, Abraham, que cumple, bueno, ya conocemos toda la historia, altibajos, situaciones no tan fáciles, pero al final hemos vencido, digamos, hemos vencido con Abraham, hicimos ese camino, hemos triunfado, hemos obedecido. Abraham, un hombre muy obediente, por lo menos como se lo presenta, ¿verdad? En el Génesis, recuerden, sobre todo cuando Dios lo pone a prueba, Abraham prácticamente, ya lleva hoy. Ahí coñe punua oñoraino venían de yaran y no peando y coi haciendo ya posee. No, prácticamente estos elementos no aparecen, ¿verdad? Sino que es una obediencia total, hasta llama la atención porque hay un silencio, casi diríamos un silencio sepulcral de parte de Abraham ante esta propuesta de Dios. Una respuesta total, una propuesta de adhesión de parte de Abraham para con Dios. Recuerden que dice Dios lo puso a prueba. Abraham le dijo, aquí estoy, responde, aquí estoy. La presencia, el decir, escucho, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y ahí Dios le dice, toma a tu único hijo, el que tanto ama a Isaac, y a la región de Moría ofrécelo en el holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Y después directamente ya salta diciendo a la madrugada siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo de su siervo y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Así de sencillo, ¿se dan cuenta? Una obediencia total es una adhesión total. Por eso también decimos que entra dentro de esto la parte de la bendición de parte de Dios, ¿verdad? Para con Abraham. En la medida, recuerden, la teología de la retribución nos habla de esto, en la medida de una respuesta del hombre a Dios, una apertura del hombre a Dios, también hay una respuesta y una donación, un regalo, la regalía, la bendición de parte de Dios. Y por eso que encontramos y dice que el Señor lo había bendecido en todo. Dios que bendice en todo a Abraham. Y ahora le dice Abraham al siervo más antiguo de su casa, el que le administraba todos sus bienes, coloca tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos. Quiere decir que aquí el problema principal de la idolatría de Israel se debe a la influencia cananea. Por eso que encontramos esto. No buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos.
Hay varias teorías, ¿verdad?, del surgimiento, del nacimiento de Israel como nación. No vamos a entrar aquí, ¿verdad?, en este momento. Estos estudios que son bastante profundos y diría también bastante delicados, tendríamos que hacerlo con más calma y tal vez tendríamos que hacerlo también en una presencial, digamos, porque algunas veces necesitamos ciertas preguntas, necesitamos ese ping-pong para entender ciertos elementos, tanto de la historia, de la arqueología, y por lo tanto después también para que podamos entender qué es lo que hay aquí por detrás, ¿verdad? Y por qué la Biblia está narrada de esta manera. Porque es un libro más bien teológico, es un libro religioso, que no podemos cerrarnos y encerrarnos simplemente en un aspecto totalmente histórico. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Sufro al pensar que el destino. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. 13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. No te quedes sin tus entradas. Comunícate a los números que figuran en la pantalla. Radio La Voz del Santuario, FM 93.5. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe y siempre queremos, al iniciar este momento, agradecer a todos los que nos están ayudando, a todos los auspiciantes, a quienes tenemos siempre en pantalla continuamente, que van apareciendo. Estas son las personas y las empresas que con mucha generosidad quieren ayudarnos a evangelizar. Animamos y pedimos también a otras personas que quieran ayudarnos a evangelizar, a hacer llegar la palabra de Dios, comprender, entender el mensaje de salvación, principalmente ante tantos abusos en ciertas explicaciones y en ciertas formas de decir o de interpretar o de presentar la Biblia que ciertamente no condice a lo que está escrito o no condice a aquello que se quiere transmitir como mensaje.
Entonces muchas veces las estamos sacando de contexto. Tomamos simplemente una frasecita y nosotros le hacemos decir lo que a nosotros nos gusta. Y no puede ser. La palabra de Dios tiene que ser bien interpretada desde una exégesis, desde una tradición y de una comunidad que está escribiendo ante situaciones concretas dentro de su historia de salvación. Porque la historia de salvación significa la historia del hombre, la historia del pueblo, de la gente que reflexiona y que mira su propia situación desde Dios. Por eso es un libro religioso. Y nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo que Abraham llama a este siervo, el que le administraba todos sus bienes, y bajo juramento le pide, le dice que busque una mujer para su hijo, pero no entre las hijas de los cananeos. Decíamos que el hecho de que le pide que no sea una mujer hija de entre los cananeos es porque tenían el problema de la idolatría y la influencia de otros dioses, dioses ajenos a la cultura y a la religión de Israel, pero que fue influenciando y que fue entrando. La corriente, digamos, sacerdotal o la corriente deuteronomista, como quisiéramos entenderla, comienza a ser una lucha, comienza a ser una purificación de la religión, en el sentido de que comienza a trabajar sobre la unificación de la misma religión de Israel, porque en ese momento cada pueblo, cada nación, todos los que están en torno, siempre ellos tienen sus propios dioses, tienen entonces la influencia de otros dioses. Y es por eso que el autor sagrado está bien preocupado y presenta que el centro de la religión de por sí es Jerusalén, en torno al único Dios. Decíamos que pasábamos de una monolatría, estábamos pasando a un monoteísmo. La monolatría significaba que cada uno, cada uno tenía un Dios propio, pero cada nación, cada pueblo tenía su Dios. Cada uno ombojera, cada uno tenía su propio Dios. Esa es la monolatría, un Dios, pero diferentes dioses. Por lo tanto, yo acepto que cada uno tenga su propio Dios. Yo acepto que cada uno tenga su propio Dios. Sin embargo, cuando llegamos al monoteísmo, es ya la conciencia de Israel en reflexionar y dice, pero no existen muchos dioses para cada cosa. Es como un panteísmo, una cantidad de dioses, ¿verdad? Sino que existe un único Dios, mono, pero ahora teísmo, un único Dios, el Theos, un único Dios. Y ese es el Dios de todos. ¿Y los otros qué son? Y los otros no son dioses. Los otros son simplemente que elementos idolátricos, dioses falsos, lo llama la Biblia, ¿verdad? Y entonces es esta conciencia la que comienza a invadir, a entrar, ayuda al pueblo, a la gente, a entender que tenemos que juntarnos en torno al mismo Dios. Tenemos que juntarnos en torno, en este caso sería Yahvé, quien representa el único Dios de Israel, ¿verdad? Y es por eso que insiste y le dice, tú tienes que ir a la tierra de mi familia y de ahí le vas a traer la hija, la niña, quien será la esposa de mi hijo, para evitar la idolatría. Entonces nos cuenta y nos dice que el siervo le dijo, si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Esta es una pregunta incluso que subraya más todavía el elemento que nosotros acabamos de hablar y el elemento que nosotros estamos, o el autor sagrado está queriendo defender con respecto a la idolatría. Y porque justamente es ¿verdad? Después el problema. Apenas pero el siervo le dice, si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, hay que ver, casuística. Ya obediente, hasta acá, en la familia Putepe, la que te imita cuña y pona mía, o sea, o mendajangualandera, indie, a llevar, y sangdie.
Pero le dice y le pone la casuística, ape cuñando useino shendie, vaya, porque na ego se lamenta de seina lleva. Entonces se coja tante agüero hanwai se supe hata ñemongueta shendie, esta sube bueno, yumi shendie porque se areco, amo temon buru evrompe, amo agüereco hina lande menara, yuta va shendie. Y entonces le dice, do useino, vaya bota. Debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste. Regrese al país de donde saliste. Es una pregunta bien suspicaz, ¿verdad? El hecho de regresar al lugar de origen, el hecho después de haber hecho un camino de conquista, un camino en que Dios ya me estaba dando la tierra, ya tengo todo. Ahora me dice, bueno, apoipatan de coahui, a ella payeguitas, entonces a lleguitan de ese amor porque se namenda sei, con amita cuña cueran dio iba con ape lleva porque con anda ei la se religión gua, con ando huerecoi la se Dios, la se aguerecoa, ya vendas ei a cuera o huerecoa como Dios, apea y peligroso por la cuestión de la idolatría, ei pela calculagina. Entonces y ponaco se bajo por donde ponave y sube Isa el siervo, ¿verdad? Por la posibilidad de llevar a Isaac, ando useino permita cuñame a llamar. Aguera jata vendera Isaac, aguera jata subescendía. Que tu anguesa a evoí, o yo topa permita cuñandie amo a evoí entonces, doñe presenta a evoíto guerulas en virecona. Entonces eso es lo que le está diciendo. ¿Será que de aquí, de esta tierra prometida que Dios te ha dado y que vos ya te estás fortaleciendo, porque dice que Abraham estaba ya pues, muy bendecido, era de anciana edad, ¿verdad? Pero que había recibido las bendiciones de Dios, o por ahí de Íñigo. Más pico ya te cojan a oye, estamos y uja huevo y llevan, no. Y entonces Abraham salta luego y reacciona. Viste que siempre detrás de esto nosotros tenemos el problema de la idolatría. Bueno, pero ese era por una parte. Pero hubo ahí otro problema, va, eres la co siervos y ya ve Abraham, abuela jata pico Isaac, vendrá abuela jata shendi, abuela hayita. Entonces Abraham salta y dice, y no, de abuela jamo, ayuda. Las pemita cuñando useino, etcétera, entendí que tú y abuela hayuda. Indica tú y once con agua. Aquí va. Isaac indica tú o seco agua. Hay elementos claves. ¿Por qué el narrador, el escritor sagrado nos presenta esto y nos dice que no era conveniente, así como lo interpreta Abraham, que su hijo bajase de nuevo a aquel lugar? Justamente por la importancia de la tierra prometida, la importancia de la tierra conquistada. Este es el lugar que Dios me ha dado, al final de cuentas, dice Abraham. Así que abe la yapona, se abe yapona. Gandellana, o Jerurema, se ve curiupero, a ella anguala huerecoa, a ella baitese, deja tu tierra, deja tu país y vete a la tierra que yo te mostraré. Así ayuco a veces obedece a gendupe ñandellana, ana abe en la cual ñandellana o me hace, bueno. Pero ahora, ¿qué pasaría si él vuelve? Primero, que vamos a dejar la tierra prometida. ¿Entendí? Que tú y ya ella. De cometí continuador, ginaceral. Con hacia ella peiteta man de pope, y además te presenta luego que Abraham ya era un anciano de edad. Hoy con TV imagina, Dios sustituye a su jamás lo sustituye y nada mejor y nada más lindo que su propio hijo Isaac. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque.
carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso es Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino San Gregorio Magno es reconocido como uno de los más grandes papas de la historia, uno de los padres y cuarto doctor de la Iglesia, junto con San Jerónimo, San Agustín y San Ambrosio, además de ser el primer monje en alcanzar la dignidad pontificia y probablemente la figura definitoria como poder independiente del Imperio Romano. Gregorio el Grande provenía de una noble familia romana, de fe firme y profundamente cristiana, de la que hasta sus propios padres llegaron a los altares. Aunque su destino mirara hacia una sobresaliente carrera política, ver cómo Roma llegaba a lo más profundo de su decadencia lo llevó a abrazar la vida eclesial. Cedió su inmenso patrimonio y fundó 7 monasterios, incluyendo uno en su propio palacio, que dedicó a San Andrés, y donde él mismo vistió el hábito benedictino, dedicando sus estudios en la Sagrada Escritura y a los padres de la Iglesia. Gracias a su fuerte personalidad y vastos conocimientos en política, el Papa Pelagio II lo sacó de su soledad y lo nombró embajador en Constantinopla, con el fin de obtener el apoyo del emperador para contener la presión de los lombardos, y tan solo unos años después fue nombrado por el mismo Papa principal consejero y asistente. Los momentos más difíciles para Gregorio aún no habían llegado. En el 589, el Imperio Romano sufrió una inundación sin precedentes. Todo fue arrasado, personas ahogadas, palacios destruidos, cosechas enteras destrozadas, llamando así al hambre y la peste. Roma en su totalidad estaba sumida en una profunda angustia, y para agudizar más el dolor, el Papa Pelagio II había muerto. La elección del sucesor estaba en manos del clero y del pueblo de Roma, y sin duda alguna fue Gregorio, abad de San Andrés, elegido como el nuevo papa. Comprometido con su humildad y abrumado por el nombramiento, de inmediato declinó la elección, pero la riqueza de su espíritu lo condujo por el camino de la virtud, siendo llevado a la Basílica de San Pedro y consagrado papa el 3 de septiembre del 590. En los siguientes años atendería a los ciudadanos espirituales, mostrándose como verdadero pastor en el gobierno de la Iglesia. Eso más la riqueza de su humanidad y autoridad moral le hicieron ganar la confianza del pueblo cristiano. Pero en tan solo 14 años agotó las energías de toda una vida, entregando su sagrado nombramiento como pastor el 12 de marzo del 604.
Su canonización fue por aclamación popular inmediatamente tras su muerte. En su fecundo pontificado, destaca su celo por la liturgia y la organización definitiva del canto litúrgico, que aún se conoce con el nombre de canto gregoriano. La influencia de su humilde y piadosa vida monástica aún continúa moldeando el carácter de la Iglesia, y su espíritu se extendió a todas partes. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. ...13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario... ...y lo festejamos con todos ustedes... ...el sábado 15 de septiembre a las 20 horas... ...Colegio Monseñor Lasaña... No te quedes sin tus entradas... ...comunícate a los números que figuran en la pantalla... Radio La Voz del Santuario... FM 93.5... Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816 Casi Humaitá. Estamos reflexionando, queridos hermanos, sobre el capítulo 24 del libro del Génesis, sobre el matrimonio de Isaac y Rebeca. En este matrimonio no nos centramos solamente o principalmente en el rito como tal o en el matrimonio como tal, sino que damos algunos pasos mucho más importantes, ¿verdad? Que como mensaje está detrás de todo esto, ¿verdad? Y que es con respecto primero al aspecto idolátrico, al problema de la idolatría por una parte, donde se insiste mucho, ¿verdad? Y incluso el matrimonio del hijo de Abraham tiene que ser con una, dice, de su propio pueblo, de su propia nación, de su propia familia, para que pueda haber seguimiento también en lo que es la religión de Yahvé. Nosotros sabemos que en ese tiempo existían muchas de estas dificultades, ¿verdad? Porque cada pueblo, cada nación, cada etnia, cada grupo tribal, cada grupo humano tenía su propio Dios. Es la famosa monolatría. Y también cada uno aceptaba también esa posibilidad. No es que simplemente que cada uno tenía, sino que también cada uno lo aceptaba sencillamente y dice, bueno, ese es tu Dios, este es tu Dios y listo, y adelante. Y este es mi Dios, mono único, latría, ¿verdad? Yahvé es mi Dios. El tuyo será Moloch, el tuyo será otro Dios. Pero cada uno tiene lo suyo. Sin embargo, cuando ahora nosotros estamos comenzando a hacer un proceso y pasar de la monolatría al monoteísmo, el monoteísmo ya nos dice que existe solamente un Dios. ¿Y los otros qué son? Y los otros son Yaguar Gairei. Es decir, los otros no son dioses. Los otros son los ídolos. Los otros no representan verdaderamente a un Dios. El único Dios es Yahvé. Bueno, y de esta problemática nosotros podemos entender mejor por qué Abraham no quiere que su hijo se case con las mujeres que viven ahí alrededor, porque tienen otros dioses, tienen otra cultura. Y
al unirse las familias, al unirse las dos religiones o religiones diversas, entonces ahí ciertamente que después ya comienzan los problemas de interpretaciones, los problemas religiosos, los problemas de lo que cada grupo quiere imponer, quiere ofrecer, quiere decir, cuájinala y ponavea, lleva. Y entonces, ante esta situación, se corta de sano, porque después le pregunta, este siervo le dice a Abraham, si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste. Debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste. O por donde yo entonces, tu pico harás allí, entonces yo porque no usé pecuña, donde corre las envireco que sea del pueblo, de allá. Entonces, se na conseguir y namó, futuro, na conseguiramos, vaya, arajata paisaje a moite, lleva, de pueblo Pepe, de nación Pepe, para buscar justamente la mujer ideal, ¿verdad? La mujer que pueda hacer lo mismo que vos estás haciendo en cuanto a tu religión, para que no existan divisiones, no existan separaciones. Se dan cuenta que aquí entonces hay un problema muy serio. Si estamos escribiendo esto en el año 500 más o menos, antes de Cristo, significa que en ese tiempo, sobre todo con el exilio y después del exilio, no es que ellos ya han cambiado el 100% y que todo ahora ya es joy, alegría, ¿verdad? No, sino que nosotros tenemos con estos algunos vestigios de que nos encontramos en una situación bien complicadita, ¿verdad? En donde se nos presenta la influencia de otros dioses, la influencia de la idolatría. Y por eso, cuando le dice, si debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste, cuídate muy bien de llevar a mi hijo. Cuídate muy bien, cuídate muy bien. Replicó Abraham, el Señor Dios del cielo, que hay en la expresión pajuya eva allí, que me sacó de la casa paterna y de la tierra y me prometió con solemnidad dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo. Muy bien. El que me sacó, dice, sacó de mi casa paterna y de mi tierra, me prometió con solemnidad dar esta tierra a mis descendientes. Qué lindo que es esto entonces, encontrarnos en esta situación en que se remarca, se insiste en el aspecto, ¿verdad? En el aspecto religioso es Dios el que actúa, es Dios el que me ha llamado. Y por lo tanto, si Dios nos ha dado esa tierra prometida, si Dios nos ha prometido, ya se tú llama, todo lo que sea, pero el Señor lo había bendecido en todo. Se pea las ellatas en la cosa, el coaba lleva y sabe, y que tu hanguaisa o mongue, o continúa hanguaisa, pese a ella y su becuera lleva, para mis descendientes. Por lo tanto, Él mismo, o sea, Dios mismo enviará a la tierra y me prometió con solemnidad dar a esta tierra a mis descendientes. Enviará a su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa para mí. Si ayer esta peñan de yara, si añen bo esta peñan de yara, to ya poñan de pe y pona ve añan de benguara lleva coñan de netame guara, pero si añen bo esta ayer ureta dereje, ella po pona janguala andere ya po ganar ella, to paya de upb algún mitacuñandie, o pe mitacuñapea y catuno, le convencer de veru janguare me o sea, le vamos a dar, le vamos a entregar a mi hijo Isaac y Abraham. Bueno, y entonces luego tomó 10 de los camellos y de su jefe y llevó consigo toda clase de regalos y partió hacia Harán, Najarín, hacia la ciudad de Nahor, porque justamente Nahor, ¿quién es? Nahor es el hermano de Abraham. Quiere decir que dentro de su plan, dentro de su familia se va a encontrar
la futura esposa de Isaac. Y es eso lo que estaba buscando, ¿verdad? O sea, es la misma familia, una protección de la misma familia donde vamos entrando. El siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y así entonces le prestó juramento respecto de lo que había hablado. Le presta el juramento de acuerdo a lo que habían hablado. Luego tomó 10 de los camellos de su señor y llevó consigo toda clase de regalos y partió hacia Aram, Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Entonces, veía, llevó por un maguatá, ojenduriré, para lo hipotágina, la jefe, y me ayudó Abraham, Terejoa, Borutaña, de Bemita, Cuñaña, me mi Hanguaisha, Isaac. A ver, obedece ahí, oye, Moima ahí, apename. O yo guapaitelo, yo guamiana, la hora jamiana. Entonces, ya cañan de más, va Abraham. Oreco y poder y tiene dinero. Tomó 10 de los camellos de su señor y llevó consigo toda clase de regalos y partió hacia Aram, Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo arrodillar a los camellos. Aquí entonces ya decíamos que había un salto cualitativo. Porque le añade narración, de todo lo que va pasando por el camino, no, directamente intermandé que una vez que se puso en camino, ¿verdad? Se encaminó hacia esta ciudad. Allí hizo arrodillar a los camellos. Llegan ya los camellos junto a la fuente, en las afueras de la ciudad. Era al atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Hora en que salen las mujeres a buscar agua. Esto también es muy interesante porque todo lo que va sucediendo aquí, los acontecimientos nos van mostrando que en la medida en que se van realizando estas cosas, todo va sucediendo en una forma sincrónica y en una forma bien sistematizada, en una forma en que todo va corriendo sobre rieles, ¿verdad? O sea, todo en una forma mucho más fácil. Hizo esto. Por eso al atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua, dijo: Señor, Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi Señor Abraham. Es lo que le va a pedir entonces aquí el siervo a Dios, ¿verdad? Dame una señal a ella, seco lleguina. Y llamante y catuta veí, shejape, agüero, agüero, mombeu, pa ella bandé, reyapó, los milagros, pa ella bandé, reyapó, gracia, rejucuaoa, oreabute. Muy bien, queridos hermanos, nos estamos despidiendo y les imparto la bendición del Señor. Que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga siempre, les fortalezca en su espíritu y que podamos seguir aprendiendo mucho más de este Ñande Yarañé. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.